me acompañes para ir directamente a la entrevista. Posiciones, no se consultó con la comunidad universitaria y mucho menos con los pueblos originarios. Y a pesar de que hay tratados internacionales que establecen que cualquier política pública que impacte de manera positiva o negativa debe ser consultada. Y este examen Ceneval es un examen estandarizado que mantiene ciertos parámetros que no son acorde a la realidad de nuestras comunidades Es indígenas. decir, se sentiría que se está dejando en desventaja a ciertos núcleos al aplicar un examen de selección como este. Sí, porque este examen está diseñado como para universidades o sociedades en donde el sistema educativo tiene una currícula determinada. Entonces los estudiantes se supone que cuando entran al juego, entran en la misma cancha, con las mismas condiciones de igualdad en países desarrollados. Pero en países como el nuestro hay poblaciones vulnerables, entre ellos los pueblos originarios, que no tenemos acceso a la educación, como en las zonas urbanas, que ni siquiera hay infraestructura necesaria, no hay los maestros, no hay el perfil, ni siquiera el diseño curricular. Por ejemplo, me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos. Un estudiante que solicita su ingreso a educación superior en la Universidad de Michoacán, a una facultad o escuela, llámese en el área de las ciencias sociales o naturales o ingenierías, etcétera, provienen, por ejemplo, de qué subsistemas de bachillerato. Pues hay diferentes subsistemas, pero los que llegan a las comunidades son telebachilleratos. Telebachilleratos, por Ajá. ejemplo. Y Es, hay escuelas que son como incorporadas a la universidad, pero ya están fuera de las comunidades, se tienen que trasladar hacia otras ciudades. Por ejemplo, está el caso de Uruapan o Paracho. quizás algunos de colegio de bachilleres, quizás algunos Sí, también. de, no sé, Conaleps Conalep, Cebetis. ok, Cebets. Pero, a ver, me llama la atención, ¿consideran ustedes, por ejemplo, que en ciertas zonas, aunque sea, por ejemplo, colegio de bachilleres o telebachillerato, pues que llega desde aquí casi junto a Morelia, Ujú. o hasta, no sé, Chinicuila o Cualcomán, es decir, las más apartadas que nos pudiéramos imaginar. ¿Sienten ustedes, por ejemplo, que esa educación media superior no llega con las mismas características y por lo tanto los empiece a dejar como que en desventaja? Nosotros sostenemos que entonces se está trabajando para recuperar algunas particularidades que se han estado perdiendo y que son necesarias de acuerdo al contexto de las comunidades. Entonces estas preparatorias interculturales llevan un modelo educativo totalmente distinto a lo que el Ceneval este, toma en cuenta en los mecanismos de ingreso. Quizás que a lo mejor no necesariamente más bajos, sino O sea, hay muchas cosas que se le han criticado. De hecho, algunas universidades en otras partes del mundo lo han desechado. Y acá se nos viene a presentar como si fuera lo más novedoso, lo más nuevo. sí, de estudiantes. Y entonces, ¿cuál sería como que entonces los objetivos que ustedes se propusieron? Pues la defensa de la educación pública como tal, su carácter gratuito y el carácter humanista y el carácter abierto e inclusivo de la universidad, porque vemos que en los últimos años se ha estado elitizando mucho y ha habido grupos que se han enquistado, que han tratado de que la universidad esté más inalcanzable que en otros tiempos. El telebachillerato, por ejemplo, un poquito regresando a los subsistemas, pues hemos conocido que sí que tiene varios problemas. ¿Ustedes cómo observan este subsistema? Pues hace falta mucha atención de parte del gobierno porque son escuelas que no tienen ni siquiera los materiales necesarios, la infraestructura, los maestros
que llegan algunos no les pagan, entonces sí hay muchos problemas, Sí. principalmente son de cuestiones financieras. Y este tipo de situaciones luego también, bueno, se heredan, pues es que cuando el gobierno que encabezó Leonel Godoy Rangel, bueno, pues sí se habilitó. Entonces ahora, como ya cumplieron esa parte y no les... Está presupuestado ese recurso, lo que ustedes dicen es, bueno, pues a lo mejor está presupuestado, no sé, 120 millones, pero pues acá no llegan. Así es. Quizás sí estén presupuestados y yo te voy a decir, algún día que yo fui consejero universitario, la verdad es que cuando se aprueba el presupuesto, uno ve un rubro que dice ahí, la Oficina de Asuntos Estudiantiles, que es por donde se canaliza el recurso para los albergues, un monto y cuando se viene a informar que se gastó, que poco se informa o poco se detalla, pues yo nunca vi desgloses de nada, ¿eh? O sea, se pasa a aprobar prácticamente, y esto lo digo yo, prácticamente a ciegas. Entonces, pues, ¿aprueba el presupuesto? Pues sí, porque si no, no podría funcionar legalmente la universidad si no tiene un presupuesto aprobado, pero pues la verdad es que entonces quizá habría que voltear hacia cómo se transparenta hacer esos recursos. Sí, ese es un problema porque no solamente nos perjudica a nosotros como CAS, sino en general a la universidad. Ahora que fuimos a la Dirección de Educación Superior, la directora, la doctora Carmen, nos comentaba que el recurso que llega a las casas del estudiante ya no va a tener mayor problema porque ahora las becas que el gobierno federal va a implementar se van a dar de forma individual. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues es algo alarmante porque nosotros nos quedamos en la incertidumbre de qué va a pasar con el presupuesto que llega a las casas del estudiante, porque bajo la lógica del gobierno federal de que todos los programas sociales van a llegar de manera directa al destinatario, que no va a haber intermediarios. Entonces nosotros nos quedamos pensando que cabe la posibilidad de que ya no llegue el recurso como llega a las casas quincenalmente y que de ahí se distribuye para hospedaje y alimentación, sino que van a llegar de manera individual. Y es algo que la autoridad, tanto la Secretaría de Educación Pública tiene que aclarar y también la universidad, el rector, cuál va a ser su postura en un escenario como ese. Y sí es algo también alarmante porque ya hemos visto que otros ejemplos, casas del estudiante que existieron en otros estados, que así fue como empezaron a fragmentarlas, dando de manera individual el recurso. Entonces es una posibilidad. Sí, como que cada quien se rasque con sus uñas cuando yo creo que de repente hay gastos que son colectivos, ¿no? De las Claro. propias casas para pues organización, su mantenimiento, algunas actividades que son de carácter colectivo y otras seguramente que sí, necesidades individuales, pero algunas cosas son con la organización de todos para que todo el mundo tenga las posibilidades de los servicios que ahí se ofrecen y que no necesariamente todo es tú toma y tú gástatelo, ¿no? Claro, derivado de esto, nosotros hemos estado analizándolo y lo que exigimos es lo que es más conveniente, que el Consejo Universitario etiquete el presupuesto que tiene que llegar a las casas del estudiante, que se diga va a llegar tanto para las casas y no se tiene que gastar en otra cosa, que se transparente también bien el recurso, cómo se gasta y cómo, a qué rubro se destina, y también el gobierno estatal o el Congreso del Estado cuando le autorice el presupuesto a la universidad también que lo etiqueten para que no se haga Pues un sí. mal manejo de ese Y, recurso. por ejemplo, ¿ustedes estarían de acuerdo en que también sea muy transparente el manejo de cómo se usa ya directamente en los albergues? Claro. ¿Estarían de acuerdo? Sería lo más sano para todos, ¿Verdad? porque prácticamente los gastos no son, no es tan difícil pues Que todo comprobarlos. mundo rinda sus Sí, cuentas, ¿no? Y no, seguramente no quiere nadie enriquecerse, pero sí que las condiciones que tengan, bueno, pues sean aquellas suficientes para que un estudiante, bueno, pues no se esté preocupando por cuestiones que no sean su estudio, su progreso y el rendir sus calificaciones y ir pasando sus grados. Pero bueno, pues uno también escucha decir que hay crisis en la universidad, que hay crisis en el Estado, y ahora pues uno escucha que se van a ir 2,000 millones de pesos para Centroamérica. ¿Qué postura tendrían ustedes respecto a esto?
que sí se vayan para nuestros amigos centroamericanos o Pues siempre y cuando se resuelvan los problemas ¿verdad? internos. Siempre y cuando primero estemos atendiendo, bueno, pues nuestros problemas. Finalmente, agradecerte esta visita, Alejandro. ¿Algún mensaje que quisiéramos dar para, bueno, en unos días más se van a estar dando ya, bueno, pues se supone que los acercamientos con los sindicatos, con las organizaciones, qué decirle a las autoridades de la universidad? Eh, Tendrán que voltear a ver a los casos del estudiante, a las organizaciones como las que tú representas, o otra vez tendríamos que esperar decisiones cupulares. Pues yo creo que lo mejor para la universidad es que se deje la política de oídos sordos que han mantenido otras administraciones y se le dé voz y se le dé un espacio a quienes nosotros estamos manifestando tanto la defensa de la educación pública como el derecho al ingreso de los sectores más vulnerables. Siempre y cuando se dé atención, no creo que vayan a tener ningún problema. ¿Se ha recibido, y esta pregunta también la hemos hecho con representantes de los sindicatos, alguna propuesta ya muy concreta de la autoridad universitaria a las organizaciones, a los albergues o organismos como el de ustedes? En el tema del ingreso, lo que nosotros hemos estado trabajando es un curso de nivelación, un curso de inducción. Ya se hizo posible en coordinación con la universidad, pero es un programa piloto todavía, hace falta fortalecerlo y estructurarlo de una manera que sí pueda ser eficiente. Correcto. Bueno, pues nosotros esperaríamos que pues se siga teniendo y escuchando a los universitarios en para salir de grandes problemas, grandes soluciones, pero también pues en consenso con todos los universitarios. Muchísimas gracias por estar aquí, Alejandro. Gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a tener en un momento más también a otro joven michoacano que han tenido